Bueno, buenos días con todos muchachos. Quien les habla es el docente Johan Marín Porras del curso de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a ver el tema llamado sucesiones gráficas. Pero, ¿sucesiones gráficas en qué consiste? ¿Qué es? Son figuras que se muestran y las cuales siguen una secuencia o una regla de formación. ¿Una secuencia? ¿Una regla de formación? Profesor, no entiendo mucho. A ver, para entenderlo vamos a ver mediante un ejemplo. A ver muchachos, vemos estas tres figuras. Si yo quiero hallar la figura que sigue, tendríamos que buscar algo en las tres figuras, ¿cierto? Algo que tienen en común y algo que está cambiando, ya que es una secuencia. Entonces va a continuar algo, va a tener un patrón o una regla de formación. A ver, entonces fijémonos. Las tres figuras anteriores, ¿sí? Estas tres figuras. Desde la primera. ¿Qué es la primera figura? ¿Ven? ¿Qué ven ahí? A ver, es un rectángulo, ¿cierto? Y un círculo, un pequeño círculo también. Y en la segunda figura también es un rectángulo y un círculo. La tercera figura es igual. Entonces, si las tres figuras, las tres anteriores son rectángulos que tienen círculos, entonces la cuarta figura, ¿qué va a ser? Va a ser un rectángulo que tiene un círculo. También, ¿cierto? Pero ahora fíjense en algo. Los círculos son los únicos que cambian, ¿cierto? Ah, ya. Si son los únicos que cambian, entonces el rectángulo siempre va a estar en la misma posición. Ajá, y ahí vemos el rectángulo en la misma posición, ¿cierto? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿y la bolita, el círculo, en qué parte va? Ah, ya, para eso vemos, a ver, en la parte de abajo apareció la primera figura, ¿cierto? El rectángulo con el círculo en el lado izquierdo y la parte de abajo. ¿Sí? ¿Qué pasa en la siguiente figura? Ah, la bolita está subiendo, ¿cierto? Está subiendo. Y aparece en la siguiente esquina. Ah, ya. Esa es la segunda figura. Y en la tercera figura, ¿qué está pasando con la bolita? Mira, está yéndose también a la otra esquina. Ah, están girando. La bolita está girando de esquina y en esquina. A ver, si vemos que la bolita, el círculo está girando de esquina en esquina, se va moviendo de esquina en esquina, en la cuarta figura, ¿dónde va a estar? También se va a mover a una esquina. Ah, ya, pero como la bolita se está moviendo, entonces se va a mover a la esquina de abajo. Claro, ahí vemos que se mueve a la esquina de abajo. Esa sería la cuarta figura, ¿cierto? Muy bien, vamos a ponerlo arriba. Ajá, la cuarta figura ya apareció. Muy bien, estas tres figuras es cierto que siguen una secuencia, ¿cierto? O una regla de formación. Ah, ya, claro. Por ejemplo, la secuencia sería que en los tres se repite la figura del rectángulo. Y también el círculo, pero el círculo va cambiando de esquina en esquina. Esa sería la regla de formación, ¿no? Que el círculo va cambiando de esquina en esquina. Muy bien. A ver, apareció el Minion. ¿Qué nos dice el Minion? ¡Banana! No, Minion, eso no. Jaja, para resolver este tipo de ejercicios, tenemos que darnos cuenta en las figuras qué cosas tienen en común y qué cosas cambian. ¿Cierto? Como el círculo que va cambiando y el rectángulo que tiene todas las figuras en común. Muy bien. Vamos a ver, chao Minion, un siguiente ejemplo. Allá la figura que continúa. Muy bien. Ahí vemos las cuatro figuras. Queremos hallar la quinta. Para eso, vamos a fijarnos en estas figuras. Ajá, y ahí sale nuestro amiguito. Primero tenemos que fijarnos en las cosas común que tienen estas figuras. ¿Qué tienen estas figuras? ¿Qué son? Todas las figuras se conforman por las dos figuras geométricas.
Ah, ya. Por ejemplo, en la primera vemos un cuadrado y un triángulo. En la segunda vemos un triángulo y un círculo. Son figuras geométricas. Y son dos. En la tercera vemos un círculo y un cuadrado, ¿cierto? El círculo está grande y el cuadrado está dentro del círculo. Y en la cuarta figura vemos un cuadrado y un triángulo. Ah, están formadas por dos figuras geométricas. ¿Qué más dice el niño? Además, una figura encierra la otra. Eso es cierto. ¿Ven? En la primera, el triángulo es el que está encerrado en el cuadrado. En la segunda, el círculo es el que está encerrado en el triángulo. En la tercera figura, el cuadrado está encerrado en el círculo y en la cuarta, el triángulo está encerrado en el cuadrado. Muy bien. Entonces, nos dice nuestro amiguito. Entonces hay dos cosas que están cambiando, las figuras de afuera y las figuras de adentro. Claro, en estas figuras geométricas, ¿cierto? Una cambia, la de afuera, y también otra vez cambia, pero la de adentro. Ya, como dice él, vamos a fijarnos en las figuras de afuera. Primero, vemos en la primera figura que afuera está un cuadrado. Ajá, en la parte, ¿cierto? Que encierra el triángulo. En la siguiente figura, la figura de afuera estará un triángulo. Claro, y en la tercera figura, un círculo. Claro, en la cuarta está un cuadrado. Ajá, pero ya nos podemos dar cuenta. Miren, ¿ah? Un cuadrado, triángulo, círculo, cuadrado. Si se dan cuenta, después del círculo viene el cuadrado nuevamente. Eso quiere decir que está cuadrado, triángulo, círculo. Y luego se repite el cuadrado. A ver, después del cuadrado, ¿qué figura está? El triángulo, ¿cierto? Entonces, la figura que queremos encontrar está al lado de un cuadrado. Y debería ser un triángulo. Ajá, vemos que se repite entonces de 3 en 3, ¿no? El cuadrado, el triángulo y el círculo. Luego el cuadrado, que sigue el triángulo. Claro, la figura que queremos hallar. Y si queremos hallar la siguiente figura, ¿cuál sería? Un círculo. Ajá, muy bien. Entonces, nuestra figura de afuera va a ser un triángulo. La figura de adentro. Claro, ahora fijémonos en la figura de adentro. Es, en la primera, un triángulo, ¿cierto? Ajá. En la segunda, un círculo. En la tercera, un cuadrado. Y miren qué coincidencia. Otra vez se repite un triángulo. ¿Ya te das cuenta? Ya te das cuenta, ¿no? Miren, se está repitiendo triángulo, círculo, cuadrado. Triángulo, ¿cierto? Después, ¿qué seguiría? Círculo, ¿no? Y después cuadrado. Entonces, hay una secuencia. Se está repitiendo de 3 en 3, ¿cierto? Primero el triángulo, segundo el círculo y tercero el cuadrado. Entonces en el otro lado sería triángulo, luego círculo y luego cuadrado si quisiéramos, ¿cierto? Pero no queremos hallar la última figura, sino la del medio. A ver, ahora sí ya tenemos la figura que continúa. Y es un triángulo en la parte de afuera y en la parte de adentro es un círculo. Muy bien, muchachos. Sentido horario y sentido antihorario. Muchachos, esto es algo que tenemos que saber. Es complementario al tema de sucesiones gráficas. Vamos a ver de qué se trata. El sentido antihorario y horario vienen del reloj de pared. Ahí vemos el reloj de pared, ¿cierto? El reloj de pared tiene un movimiento, sus manecillas, ¿cierto? Se mueven girando hacia la derecha siempre, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, el sentido horario va a ser el sentido o el movimiento que realizan las manecillas del reloj. ¿Ven las manecillas del reloj cómo se mueve? En sentido horario. De ahí viene el nombre de la hora, sentido horario. ¿Sí? Y si el sentido horario es el movimiento que realizan las manecillas del reloj, entonces el sentido antihorario ¿no será lo contrario? Claro, el sentido antihorario es lo contrario. Si el movimiento que realiza el sentido horario es
girando hacia la derecha, el antihorario va a ser el movimiento contrario a las manecillas del reloj, o sea, movimiento que gire hacia la izquierda. Entonces, el sentido antihorario es el movimiento contrario al que realizan las manecillas del reloj. ¿Fácil o difícil, muchachos? Es fácil, ¿cierto? Este tema, como les dije, es complementario al tema de sucesiones gráficas.